bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. América Latina ha vivido un 2019 prácticamente en estado de ebullición. Las medidas neoliberales han sido el detonante, con diferentes características en cada país, pero un hilo conductor que atraviesa a todos: el rechazo rotundo a los recortes y la desigualdad. ¿Qué hay detrás de las protestas? ¿Por qué se levanta la llamada generación que perdió el miedo? Y sobre todo, ¿qué podría esperarse para el 2020? A este polémico tema dedicamos esta emisión especial de Justo en la Diana. Acompáñenos. Medidas contra el alza del precio del combustible en Ecuador, recortes en la educación pública en Argentina, voces que se levantan contra el asesinato de líderes sociales en Colombia, organizaciones que rechazan el golpe de Estado en Bolivia, son algunas de las causas que motivaron las protestas en estos países. Empezamos a ver el fenómeno en todos sus círculos de acción. El rechazo a las políticas neoliberales aplicadas con diferentes recetas en la región se convirtió en manifestaciones multitudinarias de rechazo. Las fuerzas de seguridad jugaron su papel en cada caso. Esto fue lo que sucedió en Ecuador. Nosotros le pusimos en el poder y por lo tanto, así como le pusimos, le vamos a sacar, sin vergüenza. Miles de ecuatorianos rechazaron el llamado paquetazo que el presidente Lenín Moreno anunció como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para el préstamo de 4.200 millones de dólares. También en Chile, las manifestaciones populares se iniciaron con la imposición de medidas económicas neoliberales. Y aunque el presidente Sebastián Piñera derogó parte de su paquete de medidas, las protestas ya demandan incluso su renuncia y la redacción de una nueva constitución que garantice la salida al modelo heredado de la dictadura militar de Pinochet. La represión ha evidenciado una constante violación de los derechos humanos. Mientras tanto, en Honduras, los cambios respaldados por el Fondo Monetario Internacional en la educación y la atención médica también provocaron meses de protestas masivas. Los médicos, los maestros del sector salud, estamos en las calles exigiéndole a Juan Orlando Hernández que saque esa ley que aprobaron en el Congreso Nacional. De lo contrario, vamos a continuar en las calles protestando. En Colombia no fue diferente. Las imágenes de protestas contra las políticas del presidente Iván Duque desde el masivo paro nacional del 21 de noviembre estuvieron presentes. Colombia libre y soberana, no más Duque. Paradójicamente, en la República Bolivariana de Venezuela, la oposición busca restablecer las políticas neoliberales. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional. Guaidó, un títere creado por Washington, se ha desvanecido orgánicamente casi con la misma velocidad con que fue fabricado, y el propio antichavismo fue agregando elementos a la lista de motivos para rechazar al dirigente de Voluntad Popular. La agenda estadounidense de entrenamiento y financiamiento a las fuerzas de seguridad en todo el continente pretende imponer un escenario que perjudica a la abrumadora mayoría de la población. El Caribe también se ha visto afectado por esta ola de protestas. La periodista Menfesi Eversley investigó sobre sus causas en el siguiente informe. El Caribe cierra 2019 envuelto en un clima de crisis. El Caribe está viviendo una intensificación de la agresión imperialista a través de dos blancos, que es la Revolución Cubana y la Revolución Bolivariana, que el gobierno de Trump quiere destruir. Sabemos que no lo vamos a permitir y los pueblos del Caribe no lo pueden permitir tampoco.
El estallido social que evolucionó a lo largo de la mayor parte del año tuvo su génesis, sin dudas, en el modelo neoliberal que ha privatizado derechos básicos y obliga a vivir en la inseguridad cada vez a mayor número de seres humanos. Haití es la nación caribeña que más vívidamente expresa esta realidad. Según las últimas cifras de la FAO, 49% de la población no come de manera satisfactoria y es una situación creada, fabricada por esas políticas neoliberales, por la ocupación militar y por el control del país por el gobierno Trump. También Puerto Rico vivió un momento de máxima enervación política a mediados de año. Hubo unas protestas que obligaron a una acción sin precedente, a la renuncia del gobernador, no solamente más corrupto de la historia, porque ese es el hijo del que era más corrupto. Ahora la gran pregunta es qué va a pasar. Decía un colega periodista que la flecha está en el aire, lo que no sabemos de dónde va a dar, y ahí se sabrá en las elecciones del 2020. Para el Caribe aún vale mucho la opción de avanzar a contracorriente de las lógicas del mercado mundial y amparados sus pueblos en la fuerza de la cooperación a través de organismos regionales movilizados por el espíritu del internacionalismo. Es lo que ha mantenido sólido y con feliz término procesos vitales como las pasadas elecciones generales en la isla de Dominica, a pesar de la denunciada injerencia por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, que alimentó revueltas populares. Por ahora, los esfuerzos en la región se enfocan en cambiar estructuras actuales de explotación y neocolonialismo. Uno de los primeros países en celebrar comicios en 2019 fue El Salvador. En febrero, esa nación centroamericana eligió como presidente a Nayib Bukele, un político millennial de la centroderechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, que triunfó tras una campaña anticorrupción y dirigida especialmente a la población más joven a través de las redes sociales. En mayo, el Partido Revolucionario Democrático de Panamá regresó al poder después de más de una década sin ocupar el principal escaño, pese a ser la fuerza política más influyente del país. Por un margen estrecho de votos, Laurentino Cortizo se convirtió en el presidente de la República. El empresario de 66 años convocó a los panameños a enderezar el rumbo hacia una nación próspera y justa. Cuando este pequeño país de gente noble y buena se une, logramos grandes cosas. En Guatemala, solo 5 de los 8 millones de convocados acudieron a las urnas, en un proceso marcado por la falta de propuestas electorales convincentes, que finalmente otorgó la victoria en su cuarta postulación al médico Alejandro Gianmatei, líder del partido Vamos, frente a su principal contrincante Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza. También Uruguay decidió dar un giro a la derecha tras otorgar la victoria en segunda vuelta a Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, poniendo fin a más de una década de crecimiento económico y programas de bienestar social guiados por el Frente Amplio. Pero sin dudas fue Argentina el país que protagonizó uno de los más acertados comicios este año. En medio de una fuerte crisis económica provocada por las políticas neoliberales del saliente Mauricio Macri, los resultados de octubre confirmaron la tendencia demostrada en las primarias de agosto. El triunfo del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, quienes se impusieron con más del 47% de los votos, incluso en zonas históricamente favorables a la derecha. Deben saber que en cada discurso que damos estamos firmando un contrato moral y ético con ustedes para hacer la Argentina que atienda a los desposeídos, que atienda a los olvidados, para hacer una Argentina que vuelva a crecer. En Bolivia, más de 7 millones de ciudadanos acudieron a las urnas el 20 de octubre, en una jornada electoral condenada al fracaso por los planes golpistas de la derecha, que conspiraron en consorcio con Estados Unidos para desconocer los resultados favorables a Evo Morales y promover un golpe de Estado. El presidente indígena, con más de una década en el poder, superó al opositor Carlos Mesa por más de 10 puntos porcentuales, lo que definió su victoria en primera vuelta.
Sin embargo, pocos días después, las manifestaciones violentas, el enfrentamiento entre seguidores de los distintos partidos electorales, la represión policial, la intervención de la OEA y su informe plagado de mentiras en relación al proceso electoral, así como la traición de las Fuerzas Armadas, llevaron a la renuncia del presidente indígena, con lo cual se concretaba un golpe de Estado. Escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. El destino electoral de Bolivia es, cuanto menos, incierto. El gobierno de facto convocó a elecciones para el próximo año y ya empiezan a aparecer en el escenario figuras contrapuestas, partes de una derecha extrema dividida entre sí. En contraste, el movimiento al socialismo, gran vencedor en los últimos años, también prepara su embestida política, que no tendrá como candidato a Evo Morales, aunque el líder indígena sí organiza estrategias desde fuera del país, en el empeño de mantener las conquistas y garantías sociales alcanzadas en más de una década en el Estado plurinacional de Bolivia. Y hoy nos acompaña en el estudio Pavel Alemán, parte del staff de prestigiosos analistas del Centro de Investigaciones de Política Internacional, que siempre están con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo estás, Pavel? Bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hablábamos de los detonantes que han motivado todas estas protestas en América Latina, pero ¿cuáles han sido los mecanismos que está usando la derecha y sobre todo, qué parte de responsabilidad tienen los movimientos de izquierda en que esto esté pasando? Estamos hablando de una región donde algunos países, a pesar de existir movilizaciones sociales a lo largo de las últimas 3 décadas, no habían logrado girar las cosas a un punto crítico en el que la élite política tuviera que sentarse, por lo menos a dialogar. No había sido el caso de Chile, no había sido el caso de Perú. Y como todos conocen, a pesar de que hubo una firma de un acuerdo de paz con una de las organizaciones insurgentes más grandes y más antiguas de América Latina, tampoco había sido el caso de Colombia, donde la partidocracia tradicional se había alternado en el gobierno y no había tenido prácticamente desafíos desde los movimientos populares. Ahora, esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que evidentemente hay un agotamiento del modelo político en la región. Es decir, hay una falta, hay una carencia, hay una pérdida de legitimidad política que obviamente ya ha llegado ya a un punto crítico en el que los ciudadanos están exigiendo reformas importantes, sobre todo porque se han visto afectados en su lado más sensible, que es la economía cotidiana. Es que estas protestas no son conducidas muchas veces por movimientos políticos ni por partidos políticos de izquierda, sino que son protestas ciudadanas pluriclasistas. Donde se agrupan evidentemente diferentes hasta estratos sociales y movimientos. Pero te preguntaba, ¿qué parte de responsabilidad tiene la izquierda en que haya llegado a este punto de ebullición como nombrábamos al programa? En algunos países donde la izquierda de muy diferente formación realizó gobierno hasta hace unos años atrás, hay quizá una responsabilidad de no haber podido dar continuidad a esos procesos políticos, de no haber realizado un relevo generacional del liderazgo a tiempo, en otros casos de no haber realizado profundas reformas dentro de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta el rol importante que han jugado las Fuerzas Armadas en América Latina. Y además de eso, ciertamente quizá un exceso de confianza. Te propongo hacer una primera pausa. En los próximos minutos hablaremos sobre el papel precisamente de las organizaciones regionales. Siga con nosotros justo en La Diana. No nation has done more to sustain the death and daily misery of ordinary Venezuelans, including Venezuela's military and their families, than the communists in Havana. ¿Por qué tengo que callarme las violaciones sistemáticas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Cuba y Venezuela o Nicaragua? Porque soy de izquierda. Este triángulo de terror es la causa de gran sufrimiento humano. De esta manera, funcionarios del gobierno estadounidense y su más fiel servidor Luis Almagro se refieren a Cuba, Venezuela y Nicaragua con un mensaje y acciones abiertamente dirigidas a derrocar los gobiernos de esas naciones.
Con mucha fuerza, criticaron la ocurrencia de manifestaciones violentas en Nicaragua y Venezuela el año pasado. Sin embargo, ante el golpe de Estado en Bolivia, las manifestaciones en Chile y Colombia guardaron cómplice silencio, minimizan la represión estatal e incluso culpan a otros países por las protestas que exigen cambios en esos gobiernos neoliberales. Organismos internacionales, muy ríspidos en otros casos, parecen más condescendientes con Chile, aun cuando las violaciones a los derechos humanos son innegables. Frente a esa situación, otras naciones se erigen con un discurso diferente. Ситуация в Чили, опять же, остается сложной. Продолжающиеся в этой стране масштабные антиправительственные выступления, вызванные глубокими внутренними проблемами. Они копились там еще со времен Пиночета. Россия состоит в том, повторю еще раз то, о чем я сегодня говорила, чтобы Латинская Америка была стабильной, политически, экономически устойчивой. Только в этом случае регион сможет утвердиться в качестве одной из опор формирующегося. Precisamente sobre el papel de las organizaciones regionales ha quedado un cierto vacío que ha dado lugar a que la OEA, Pavel, juegue este triste desempeño en nuestra región. ¿A qué se debe esto y sobre todo, qué podemos decir en el 2019 del UNASUR, el ALBA, la CELAC? Ciertamente la OEA ha ganado un protagonismo que no tenía. La UNASUR prácticamente ha desaparecido con la salida de varios de sus miembros del estatus que tenían. En relación a la CELAC, prácticamente ha estado paralizada en los últimos 2 años. No ha tenido ese gran desempeño a escala regional. Y en cuanto a ALBA, a pesar de haber emitido declaraciones políticas importantes rechazando el golpe de Estado en Bolivia y condenando la represión contra la movilización social en varios países en la región, ciertamente a lo largo de sus años no ha podido impedir que se instalen gobiernos de facto en países que fueron miembros de ALBA y que tras su salida de ALBA, como es el caso, por ejemplo, de Honduras, más recientemente el caso de Bolivia, se instale además un gobierno posterior que se autoproclama de derecha y que finalmente, bueno, le hace el juego a las potencias, en este caso Estados Unidos. Te propongo hacer una segunda pausa. Es tiempo de conocer ahora otros temas que han marcado interés noticia en nuestra región. Siga con nosotros justo en la Diana. El 2019 fue el año más mortal para los migrantes y refugiados en América Latina. Hubo momentos de alta tensión entre estados emisores, de tránsito y de destino, pero sin soluciones de fondo. ¿Por qué se vino? Porque mataron a mi hija. Por eso me vine, no porque no pensaba venir. Pero nos venimos para acá por eso. Ay, la falta de empleo. Soy madre soltera, tengo 6 hijos. Estados Unidos y México lograron un acuerdo que por el momento impide que se cumpla la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles sobre todos los productos mexicanos, a cambio de que ese último país frene el ingreso de indocumentados. Hasta ahora, la principal respuesta sigue siendo esta. Y este panorama puede incluso ser peor. Las imágenes de campamentos de migrantes recluidos a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos y niños encerrados y separados de sus padres que aún hoy no han podido reunificarse, continúan siendo páginas de la misma tragedia. Profesora, ¿cómo se ve el fenómeno migratorio a escala global en este año 2019? A escala global, el problema migratorio se ve como en años anteriores, pero vamos a decir que un tanto agravado. Porque la migración es un problema global, es un problema de disfuncionalidad estructural, de crisis estructural del sistema, en la propia medida en que la presión migratoria que existe no posibilita que la oferta y la demanda de mano de obra desde el punto de vista laboral pues esté resuelta. Entonces hay muchas personas que quieren migrar y los países, sobre todo los países receptores, sobre todo del norte, tienen una política muy fuerte de externacionalización, de criminalización hacia los migrantes. El gran perdedor de esta historia, el migrante. Sobre él cae todo el peso de las desigualdades, la inseguridad y la miseria que genera el sistema neoliberal. Sus países de origen siguen siendo económicamente dependientes. Sin embargo, la visión que existe de este fenómeno al lado norte del muro es bien distinta. Millions of people are flowing through Mexico. That's unacceptable. Millions and millions of people are coming right through Mexico. It's a 2,000-mile journey.
and they're coming up to our border. And our Border Patrol, which is incredible, they're apprehending them. Se ve a lo interno, desde el punto de vista político, se manipula el problema de la migración y los problemas entonces que tienen los países no son estructurales, sino son los migrantes los causantes. Por tanto, sigue siendo una bomba, vamos a decir así, estructural, que comenzó desde la década del 70, del siglo pasado. Sin soluciones a la vista, estos movimientos migratorios siguen siendo el verdadero rostro de un sistema injusto. Se ha usado el recurso de los golpes blandos y una mezcla de mecanismos ya gastados de Estados Unidos junto con otros nuevos. Estos golpes de Estado han tenido diferentes tipos de injerencia, como el caso de Bolivia. ¿Qué papel han jugado los órganos represivos en cada caso, Pavel? Hace 2 o 3 años, la institución a la que pertenezco venía de alguna manera avisorando que ante la creciente pérdida de legitimidad política, las élites gobernantes en varios de los países latinoamericanos iban a usar y abusar de la capacidad coactiva y represiva del Estado. Lo que se ha visto en los casos tanto de Colombia como de Ecuador, como de Bolivia, muy notoriamente en el caso de Chile, no es otra cosa que el uso por encima de lo que faculta la ley de las fuerzas represivas para frenar la movilización popular, pero con la clara intención de provocar daño. Y no solamente esto, la intención de criminalizar los liderazgos y la militancia política que consideran ellos que son los opositores, ¿no? En este caso, movimientos sociales, movimientos populares, partidos de izquierda. Esto se está produciendo a lo largo de toda la región y quizá es una muestra de que pretenden no permitir el ascenso de nuevos gobiernos progresistas, por lo menos en el corto plazo. Y también hablábamos, como parte de estos golpes de Estado blandos y de la injerencia de Estados Unidos, están usando el recurso de decir que detrás de las protestas está la organización de Cuba, Venezuela y Nicaragua, sin ningún basamento. En varios casos, los gobiernos sudamericanos que se han visto involucrados, el caso del Ecuador, el caso de Chile, el caso del golpe en Bolivia, es decir, el gobierno de facto que hay ahora en Bolivia, han acusado a los 3 países que Estados Unidos considera la troika de la tiranía, que es como le llaman. Eso es algo inaudito. Primero, porque la voluntad política de los 3 estados es precisamente, sin dejar de apoyar políticamente a los movimientos sociales, sin dejar de respaldar políticamente a esa movilización popular, pero no intervenir en los asuntos internos de ninguno de esos estados. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que es fáctica, se trata de recursos. Es decir, sería una cosa un poco tonta pensar que alguno de los 3 estados en estos momentos está destinando los recursos que no tiene para promover algún tipo de política más allá de sus fronteras con la intención de interferir en los asuntos internos de otros estados. Ya para finalizar, Pavel, a pesar de este panorama un poco gris que hay en América Latina, ¿qué podría esperarse para el 2020? ¿Qué papel podrían tomar las organizaciones regionales e incluso esa generación de la que hablábamos, la que perdió el miedo? Bueno, no necesariamente la movilización política de los sectores sociales tiene que traducirse en un cambio, digamos, radical de la política o un cambio de gobierno. Yo creo que la élite política en varios países está maniobrando para volver ellos a tomar el control de la situación. Creo que la élite política chilena por eso es que trata de tener un protagonismo en cuanto al tema de la Asamblea Constituyente, que no es la misma propuesta que proviene de los sectores populares. Creo que es la misma forma en la que se manifiesta a través de aquella mesa de diálogo en la que el movimiento indígena aceptó pálidas concesiones del gobierno de Lenín Moreno y se desmovilizó la protesta social. Y quizá habría que ver en el caso de Bolivia, ¿no?, qué es lo que sucede cuando se convoque y se realicen nuevas elecciones. Pero en todo caso, el futuro próximo, el 2020, o quizás un poco más adelante, 2023, 2024, los próximos 4 o 5 años, va a ser un futuro de lucha política intensa. Va a ser un futuro del surgimiento de nuevas organizaciones políticas no vinculadas con los partidos de izquierda tradicional
o incluso quizás con una primera generación de formaciones políticas que fueron antisistémicas. Evidentemente este tema dará muchísimo de qué hablar y en el 2020 seguiremos de cerca todo lo que acontece en América Latina. Te agradezco que hayas estado con nosotros en el último programa de Justo en la Diana y te deseo un feliz año nuevo, Pavel. Gracias, igualmente. Usted siga con nosotros, estamos en los minutos finales de Justo en la Diana. La efervescencia social de las protestas en la región han tenido diferentes detonantes, pero la represión ha sido en la mayoría de los casos el arma utilizada por los gobiernos para ponerle punto final a las demandas ciudadanas en las calles. En Bolivia, por ejemplo, en las primeras manifestaciones convocadas por la oposición por el supuesto fraude electoral de Evo Morales, la policía y el ejército decidieron ponerse del lado de los manifestantes e incluso formaron parte del golpe. Pero luego, cuando los simpatizantes de Morales salieron en su defensa, las autoridades se acordaron que eran fuerzas represivas y dejaron un saldo de 23 muertos y más de 700 heridos. Nos están reprimiendo, golpeando, deteniendo, teniéndonos incomunicados. En Chile, el aumento de la tarifa del metro disparó las protestas hasta convertirse en el movimiento Chile Despierta, que intenta ponerle fin a la enorme desigualdad social existente en el país. En este caso, al mandatario Sebastián Piñera no le tembló el pulso para sacar a las calles al ejército, en una nación donde el recuerdo de la dictadura militar permanece latente. Aún así, Chile tristemente se convirtió en el país con mayor violencia contra las personas. La cantidad de mutilados oculares no tiene precedentes en ninguna otra parte del mundo donde han explotado revueltas sociales. Los números son categóricos: más de 5.000 detenidos, casi 2.000 heridos y 22 víctimas fatales. Días antes del estallido social en Chile, un impopular paquete de reformas económicas había tenido el mismo efecto en Ecuador, que terminó con un balance de 8 muertos y 1.340 lesionados. Y poco después ocurrió lo mismo en Colombia. En este último, la respuesta violenta de las autoridades terminó aumentando la intensidad de las manifestaciones y convirtió a Dylan Cruz, un joven de 18 años asesinado por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, en el símbolo de las protestas. Todos somos estudiantes, aunque no tengamos una única voz. No queremos violencia, queremos ya no más esto. Todos esos elementos ya se habían juntado poco antes en Honduras, un país que en cierto sentido no ha dejado de protestar desde que el presidente Juan Orlando Hernández se reeligió en medio de acusaciones de fraude. Si bien cada país se está enfrentando a una crisis distinta y con rasgos propios, hay un elemento en común. Todos los gobiernos han recurrido a las Fuerzas Armadas. Se trata de gobiernos débiles con partidos políticos volátiles que frente a una situación de crisis no saben cómo resolverla sino por la fuerza. ¿Se percataron? Los que enfrentan a las fuerzas represivas, los que se encuentran en la primera línea, son jóvenes. Algunos medios de comunicación comienzan a hablar de la generación que perdió el miedo. A pesar del giro que hoy muestra América Latina y el Caribe hacia sistemas marcados por gobiernos de derecha, por otro lado tenemos el despertar de una generación sin miedo que dice basta ante el despojo de lo que fueron victorias sociales ganadas en años anteriores. El 2020 tomará el rumbo que estos movimientos sociales sean capaces de darle tanto a nivel de país como de región. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Recuerden que también nos pueden ver por Canal Caribe en segunda emisión los sábados a las 2 de la tarde. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana. ¡Feliz Año Nuevo!